El sol de la tarde teñía de oro las calles de la exclusiva colonia Polanco. Allí, entre jardines meticulosamente cuidados y fachadas que parecían escapar de una revista Lucero o Lucero León, como figuraba en los contratos, daba los últimos toques a la preparación de su próxima presentación. A sus 55 años conservaba intacta esa luz que décadas atrás la había convertido en el rostro más querido del entretenimiento hispanoamericano. Sin embargo, lejos de los reflectores, prefería que la llamaran simplemente Lucero. Dejó sobre la fría superficie de mármol italiano una carpeta con documentos firmados y miró el reloj de pared. Marcaba las 5 en punto. En la cocina se escuchaba el suave movimiento de doña Rosa, su empleada de confianza, desde hacía 8 años, recogiendo sus cosas para retirarse. Lucero se asomó desde el marco de la puerta de su estudio. Allí estaba Rosa Hernández, una mujer de poco más de 50 años, el cabello recogido en una trenza en la que las canas ya habían ganado terreno. Doblaba con meticulosa paciencia el delantal que usaba cada día, como si aquel trozo de tela fuera parte de su historia. Sus manos curtidas por años de trabajo con productos de limpieza se movían con un cuidado casi maternal. «¿Ya se va doña Rosa?», preguntó Lucero, con esa voz melodiosa que tantas veces había llenado estadios. «Sí, señora Lucero. Dejé todo en orden y la cena lista. Solo hay que calentarla cuando llegue la señorita Lucerito», respondió ella apenas levantando la mirada. Había algo en Rosa que siempre había despertado la curiosidad de Lucero. 8 años trabajando en su casa 3 días a la semana, y aún así apenas si sabía nada de su vida fuera de esas paredes. Nunca contaba historias personales, nunca llegaba tarde, nunca se quejaba. Era como una presencia silenciosa puntual, como un reloj que aparecía cada mañana a las 7 y se marchaba al caer el sol. «¿Quiere que mi chofer la acerque a su casa?», ofreció Lucero como en otras ocasiones. «No se preocupe, señora. Tomo el transporte de siempre». La sonrisa breve de Rosa fue la última imagen que Lucero tuvo de ella antes de verla alejarse por el sendero hacia la salida. Y sin embargo algo le quedó latiendo en el pecho. ¿Dónde vivía Rosa? ¿Cómo sería su hogar? ¿Tenía familia? El impulso la sorprendió. Tomó su bolso las llaves del auto y salió hacia el garaje sin avisar ni siquiera a Fernando, su asistente personal. Esta vez no sería la artista de renombre, sino una mujer siguiendo una corazonada. Su Mercedes negro salió discretamente por la puerta trasera, y pronto la vio Rosa de pie en la parada de autobús. Lucero se colocó una gorra y gafas oscuras estacionándose a una distancia prudente. El autobús llegó, Rosa subió, y el vehículo se alejó con ella sentada erguida como si hasta viajar en transporte público fuera una tarea que merecía dignidad. El recorrido comenzó entre avenidas anchas y arboladas, pero poco a poco el paisaje cambió. Los edificios de lujo dieron paso a calles más estrechas, comercios humildes y un tránsito más denso de peatones. 30 minutos después, el asfalto se transformó en caminos de tierra. Las casas se amontonaban unas contra otras, muchas sin terminar, con varillas expuestas, apuntando al cielo como promesas pausadas. Rosa bajó en una parada improvisada apenas señalada por un poste oxidado. Lucero estacionó en la esquina, bajó del auto y la siguió a pie, cuidando no llamar la atención. El barrio estaba vivo, niños, jugando con balones gastados, mujeres conversando en las entradas, jóvenes reunidos en las esquinas. Rosa caminaba segura, saludando con una inclinación de cabeza a quienes reconocía. Finalmente se detuvo ante una casa de bloques grises sin pintar, con una puerta metálica gastada y cortinas desteñidas cubriendo las ventanas. Desde detrás de un puesto de frutas, Lucero la vio buscar una llave en su bolso. Antes de entrar, Rosa miró fugazmente hacia atrás como si presintiera una mirada sobre ella. Lucero contuvo la respiración. La vio desaparecer en el interior. Y fue entonces cuando ocurrió un grito agudo y quebrado. Salió desde adentro atravesando el calor de la tarde. Lucero no lo dudó. Corrió hacia la puerta y llamó con fuerza. «Doña Rosa, ¿está bien?», preguntó, olvidando su intención de pasar inadvertida. La puerta se abrió despacio.
Rosa estaba allí con el rostro desencajado y los ojos hinchados por el llanto. «Señora Lucero, ¿qué hace aquí?». Antes de que pudiera responder, un hombre muy delgado, apoyado en una muleta improvisada, apareció detrás de ella. «¿Quién es?», preguntó él con voz débil. «Es la señora en cuya casa trabajo, Raúl», contestó Rosa todavía confundida. Lucero se quitó las gafas. «Perdón por llegar así. Escuché un grito y me preocupé». Rosa dudó unos segundos, pero luego abrió más la puerta. «Pase, no es seguro que esté aquí afuera». Lucero entró y la escena la dejó sin aliento. Una sola habitación servía de sala, comedor y cocina. Un par de cortinas viejas separaban la zona para dormir. El techo de lámina dejaba filtrar hilos de luz y un ventilador viejo movía con esfuerzo el aire caliente. En una esquina, un niño de unos 8 años sostenía un libro gastado mientras una niña, quizá de 12, le apoyaba una mano en el hombro y se cubría la boca con la otra intentando contener las lágrimas. «Son mis hijos Daniel y Lupita», dijo Rosa con un hilo de voz. «Daniel nació con un problema en las piernas y hoy en la clínica nos dijeron que necesita una operación urgente. Si no la recibe pronto podría perder la movilidad». Raúl, el hombre de la muleta, se dejó caer sobre una silla de plástico. Lucero permaneció en silencio, sintiendo que lo que acababa de descubrir cambiaría para siempre la forma en que veía a la mujer que hasta ese momento había sido solo la señora que ayudaba en casa. La voz de Raúl era un eco cansado, como si cada palabra le costara más de lo que podía pagar. «Yo trabajaba en la construcción», dijo, mirando un punto perdido en el suelo. «Hace 3 años me caí de un andamio. Desde entonces no he podido encontrar un empleo estable». Lucero sintió que algo le oprimía el pecho. Rosa, esa mujer que cada semana recorría impecablemente los 5 dormitorios de su casa, que cocinaba platillos exquisitos, que a veces ni siquiera eran probados, que planchaba vestidos. Usado solo una vez, volvía cada día a este lugar, a un combate silencioso por mantener a flote a los suyos. «¿Cuánto cuesta la operación?», preguntó, intentando que su voz no temblara. Rosa bajó la mirada. «70,000 pesos, señora, sin contar la rehabilitación». Lupita, la niña, se acercó para susurrar algo en el oído de su madre. Rosa negó con un gesto. «Mi hija dice que no debería molestarla con nuestros problemas. Y tiene razón», añadió con una mezcla de orgullo y pena. «Ni siquiera sé cómo explicar que usted esté aquí». Entonces Daniel levantó la vista de su libro. Sus ojos grandes y llenos de curiosidad se fijaron en Lucero. «¿Usted es la señora de las canciones?», preguntó con inocencia. «Mamá nos pone sus discos cuando cocina». En ese instante, algo se quebró por dentro de Lucero. No era solo la carencia material lo que la conmovía, sino la entereza con la que esta familia enfrentaba su realidad. Rosa, que nunca había dejado entrever una queja, que llegaba cada mañana con una sonrisa, vivía con un hijo enfermo, un esposo incapaz de trabajar y una hija obligada a crecer antes de tiempo. «Sí, soy yo», respondió Lucero, agachándose para quedar a la altura del niño. «¿Y cuál es tu canción favorita?». «Electricidad», dijo Daniel sin titubear. «Mamá dice que es como la vida, que a veces te sacude como una corriente». Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso por las mejillas de Lucero. No las ocultó. No era vergüenza lo que sentía, sino el peso de haberse mantenido ajena a la historia de alguien que de algún modo había formado parte de su vida. «Doña Rosa, yo», intentó decir. «No tiene que decir nada, señora», la interrumpió ella con dignidad. «Cada quien vive lo que le toca, nosotros no nos quejamos». Lucero se incorporó secándose el rostro. «¿No, Rosa? No es lo que les tocó, es lo que hemos permitido por nuestra indiferencia». Fue entonces cuando un ruido seco y violento cortó el aire. Una lámina del techo cedió de golpe, dejando entrar un torrente de agua. Afuera la lluvia caía con furia. «Daniel», gritó Rosa corriendo para cubrirlo. Raúl intentó levantarse, pero la pierna le falló y cayó pesadamente. Lupita ya estaba colocando cubetas bajo las filtraciones más fuertes. Lucero se quedó inmóvil apenas un segundo, hasta que el instinto la empujó a la acción. Tomó a Daniel en brazos
y lo apartó de la zona donde el agua y los fragmentos de lámina caían. Rosa y Lupita corrían para proteger lo poco que tenían cubriendo una vieja televisión y unos cuadernos con bolsas de plástico. En segundos, la calle de tierra se convirtió en un lodazal. El agua comenzó a colarse por debajo de la puerta formando charcos que crecían rápidamente. «Tienen que salir de aquí», dijo Lucero con firmeza. «Esto no es seguro». «¿Y a dónde vamos?», replicó Raúl con amargura. «Este es nuestro hogar». Lucero miró a su alrededor las paredes empapadas, las pertenencias flotando en el agua sucia, el miedo en el rostro de Daniel y el abrazo desesperado de Lupita a su madre. Fue entonces cuando tomó una decisión. «Vendrán conmigo», dijo con la misma determinación con la que había tomado las decisiones más importantes de su carrera. Ahora. «Pero señora», empezó Rosa. «No es una opción», Rosa la interrumpió. «Es lo que vamos a hacer». Sacó el teléfono y llamó. «Fernando, necesito que traigas la camioneta grande a la dirección que te voy a enviar. Mantas, toallas secas, algo de ropa. Es urgente». Mientras esperaban, ayudó a la familia a rescatar lo esencial: documentos, medicinas, algunas fotografías. Rosa permanecía en silencio como intentando comprender lo que estaba ocurriendo. «Señora Lucero, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me siguió hoy?» Lucero la miró fijamente. «No lo sé. Tal vez porque después de 8 años me di cuenta de que no sabía nada sobre la persona que cuida mi hogar. O tal vez porque necesitaba ver la vida fuera de mi burbuja». Rosa asintió. «A veces la vida nos pone donde debemos estar, aunque no entendamos por qué». 20 minutos después, Fernando llegó. Ayudaron a subir a la familia y a las pocas pertenencias salvadas. Al alejarse, Lucero miró por la ventana trasera. Vecinos luchaban contra la inundación, intentando salvar lo poco que tenían. Una punzada de culpa la atravesó. ¿Cuántas Rosas más habría en esa ciudad? En la camioneta, Daniel dormía en su regazo. Lupita observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba de calles embarradas a avenidas limpias y luminosas. Rosa, en silencio, sostenía la mano de Raúl. «Todo va a estar bien», dijo Lucero, aunque ni ella misma sabía cómo cumplir esa promesa. Pero sí sabía una cosa: ese día, en medio de la tormenta, no solo se había roto un techo, también habían caído los muros invisibles que protegían su conciencia. El silencio era casi sagrado cuando Fernando abrió la puerta principal de la mansión. Rosa se detuvo en el umbral como si aquel simple paso significara mucho más que cruzar una puerta. Era un límite invisible entre dos mundos que rara vez se tocaban. Lucero, percibiendo el peso de ese instante, habló con suavidad. «Adelante, por favor. Esta noche se quedarán aquí. Mañana pensaremos en los siguientes pasos». La familia Hernández entró despacio como si cada paso estuviera cargado de dudas. Raúl, apoyado en su muleta improvisada, alzó la vista hacia los techos altos, los cuadros que colgaban de las paredes, los muebles que parecían sacados de un catálogo de lujo. Lupita mantenía los ojos fijos en el suelo como si temiera romper algo con solo mirarlo. Daniel, en cambio, miraba todo con una fascinación pura e incontrolable. «¿Vive aquí sola, señora Lucero?», preguntó con inocencia. «No, hijo. Mi hija Lucerito vive conmigo cuando no está de gira», respondió ella con una sonrisa. Como si las palabras la hubieran invocado, el sonido de una llave en la cerradura rompió el silencio. Lucerito, con su guitarra a la espalda y unas carpetas bajo el brazo, apareció en la cocina. Se detuvo en seco al ver la escena. «Mamá». «¿Qué sucede?», preguntó con evidente desconcierto. Lucero se acercó y en voz baja le explicó lo ocurrido. La confusión en el rostro de su hija se transformó en comprensión y de ahí en determinación. Sin una pizca de duda, se acercó a la familia Hernández con una sonrisa cálida. «Doña Rosa, qué gusto verla», dijo como si fuera lo más natural encontrarla en casa a esas horas acompañada de su familia. «Y ustedes deben ser su esposo y sus hijos». «Soy Lucerito». Daniel abrió los ojos como platos. La había visto en televisión cantando junto a su madre. «Tienes una voz muy bonita», dijo. «A veces mi mamá pone tus canciones cuando cocina». Lucerito se agachó para quedar a su altura. «Gracias, Daniel. Sabes, tenemos un piano aquí.
¿Quieres verlo? El niño sonrió, pero antes miró a su madre pidiendo permiso con los ojos. Rosa asintió. Lucerito lo condujo hacia la sala mientras Fernando se acercaba a Lucero. Señora, la casa de huéspedes y las habitaciones del ala este están listas, informó en voz baja. Y el doctor Velasco vendrá en 1 hora para revisar al niño. Gracias, Fernando. Y cancela todos mis compromisos de mañana. Rosa escuchó parte de la conversación y se acercó con el ceño fruncido. Señora, no quiero causarle molestias. Ya ha hecho demasiado. Mañana buscaremos dónde quedarnos mientras arreglamos la casa. Lucero tomó sus manos sintiendo la dureza de la piel marcada por años de trabajo. Rosa, por favor, permíteme hacer esto. No es una molestia, es lo mínimo que puedo hacer. Raúl intervino con su voz débil pero firme. Mi esposa tiene razón, señora. No queremos ser una carga. No son una carga, dijo Lucerito regresando con Daniel. ¿Verdad, mamá? Lucero miró a su hija y asintió. Por supuesto que no. Y ahora, ¿qué les parece si cenamos algo? Fernando ya había dispuesto en el comedor una cena improvisada pero abundante. Daniel miraba los platos como si fueran tesoros. Lupita permanecía callada, y Rosa rígida apenas se atrevía a mover los cubiertos. Esto es demasiado, susurró Rosa. Es solo comida, doña Rosa, respondió Lucerito con naturalidad. Y siempre sabe mejor cuando se comparte. Poco a poco la tensión se fue diluyendo. Daniel habló de sus libros favoritos con un entusiasmo contagioso. Lupita, animada por la amabilidad de Lucerito, contó que soñaba con ser doctora para ayudar a niños como su hermano. Raúl, aunque callado, no dejó de mirar a sus hijos con orgullo. Después de la cena, Fernando los condujo a las habitaciones preparadas. Para Daniel y Lupita, era como entrar en un cuento: camas amplias, baños relucientes, televisores enormes. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Daniel incrédulo. Solo por esta noche, dijo Rosa con un tono que mezclaba ternura y cautela. Cuando la casa quedó en silencio, Lucero y Lucerito permanecieron en la sala sin encender la televisión ni buscar distracciones. Nunca imaginé que doña Rosa viviera así, dijo Lucerito. Yo tampoco. Y me avergüenza no haberlo sabido antes, respondió Lucero. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó su hija. Lucero suspiró. No lo sé con certeza. Pero sí sé que no puedo devolverlos a esa casa en ruinas y fingir que nada pasó. Daniel necesita esa operación, murmuró Lucerito. Y Lupita merece convertirse en doctora. Y Raúl recuperar su dignidad, añadió Lucero. Ningún hombre debería sentirse inútil por no poder trabajar como antes. Se miraron madre e hija compartiendo una decisión que aún no tenía forma pero sí fuerza. Deberíamos llamar a papá, propuso Lucerito, refiriéndose a Manuel Mijares. Él querrá ayudar. Lucero sonrió. Lo llamaré mañana, ahora a descansar. Pero el descanso no llegó. Esa noche, en la penumbra de su habitación, Lucero dio vueltas sin encontrar el sueño. Las imágenes de la casa de Rosa del techo cediendo de Daniel, intentando sonreír de Lupita cargando un peso que no le correspondía. Se mezclaban con el contraste de sus propios muros impecables. Y comprendió que ya nada sería igual. Su vida parecía perfecta, una carrera exitosa, una casa de ensueño, comodidades que la mayoría solo podía imaginar. Sin embargo, aquella madrugada, mientras el silencio aún cubría Polanco Lucero, no dejaba de pensar en un contraste imposible de ignorar. ¿Cuántas veces había gastado en un simple capricho lo que costaría la operación de Daniel? ¿Cuántas habitaciones vacías albergaba su hogar mientras la familia de Rosa se apretaba en un espacio que apenas podía llamarse casa? La culpa le arañaba por dentro, pero sabía que la culpa por sí sola no cambiaba vidas. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris, se levantó. Caminó descalza por el pasillo hasta su estudio, encendió la computadora y empezó a buscar respuestas. Teclado tras teclado revisó programas de asistencia social, fundaciones para niños con necesidades médicas, proyectos de vivienda digna. Tomaba notas, hacía llamadas a amigos influyentes, trazaba un plan.
Su determinación era tan visible como el leve temblor en sus manos. A las 6, como dictaba su costumbre, Rosa se levantó, y al entrar a la cocina encontró a Lucero ya vestida, con una taza de café humeante entre las manos y la mirada fija. «Buenos días, Rosa», saludó Lucero con una calidez inusual a esa hora. «Espero que hayan descansado bien». «Sí, señora». «Muchas gracias», respondió Rosa con esa incomodidad que siente quien no está acostumbrado a ser huésped. «Si me permite, puedo ayudar con el desayuno. No es necesario, pero si te hace sentir mejor, claro». Preparando juntas, Lucero no esperó más para hablarle de su idea. «He estado investigando sobre la operación de Daniel. Conozco a un especialista en el Hospital Ángeles, uno de los mejores cirujanos ortopédicos del país». Rosa detuvo el movimiento, las manos le temblaban. «Señora Lucero, esa operación cuesta...» «Lo sé», la interrumpió suavemente, «y quiero cubrirla». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «No podemos aceptar tanto». Lucero tomó sus manos sintiendo la aspereza de una vida entera de trabajo. «No lo veas como caridad. Piensa que es una corrección de algo que nunca debió estar tan desequilibrado». Rosa no pudo responder, pero sus lágrimas hablaron por ella. «Y sobre su casa», continuó Lucero. «Ya no creo que podamos volver», admitió Rosa bajando la voz. «El techo estaba completamente destruido cuando nos fuimos». «Eso me temía», asintió Lucero. «Tengo una propiedad en Coyoacán vacía. Pueden quedarse ahí mientras encontramos algo definitivo». «Señora, eso es demasiado». «No es negociable, Rosa. Al menos acéptalo como un préstamo si eso te tranquiliza». Antes de que Rosa pudiera replicar, apareció Daniel en el marco de la puerta moviéndose con cuidado gracias a las muletas que el doctor Velasco le había llevado la noche anterior. «Buenos días», saludó con una sonrisa radiante. «Dormí tan bien. La cama era tan grande que podía estirarme todo lo que quise». Lucero y Rosa intercambiaron una mirada que no necesitó palabras. Rosa sabía que por sus hijos debía aceptar. «Buenos días, campeón», dijo Lucero, ayudándole a sentarse. «¿Qué quieres desayunar?» «¿Puedo elegir?» «Por supuesto». Aquella pregunta inocente fue como un recordatorio silencioso de lo que para muchos era normal, pero para él un lujo. En poco tiempo toda la familia estaba reunida en la mesa. Raúl lucía más descansado. Lupita, aunque aún reservada, había perdido ese gesto constante de retraimiento. Y Lucerito, con la energía de sus 18 años, llegó con una propuesta bajo el brazo. «Daniel, después de desayunar quiero mostrarte algo», dijo sentándose a su lado. «Un amigo fisioterapeuta me enseñó ejercicios que pueden ayudarte mientras esperamos la operación». «¿De verdad crees que podré caminar mejor?» «Con práctica y paciencia», sí afirmó con tal convicción que todos en la mesa sonrieron. Después del desayuno, mientras Lucerito practicaba con Daniel, Lucero recibió la llamada que esperaba. «Manuel, necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. En pocos minutos le explicó la situación. No hizo falta convencerlo. «Sabes que siempre puedes contar conmigo, Lu», respondió Mijares con esa familiaridad que no se pierde ni con los años ni con los cambios de vida. «Lo que haces por esta familia es lo correcto». Esas palabras reafirmaron lo que Lucero ya sentía, que no solo estaba ayudando a la familia Hernández, sino sanando algo dentro de ella. A media mañana, Fernando llegó con noticias de la casa. La tormenta había dejado un desastre, el techo desplomado, las paredes agrietadas. Volver no era posible. «He recuperado algo de ropa y documentos», informó mostrando cajas húmedas, pero gran parte de sus cosas está perdida. Rosa escuchó con la resignación de quien ha aprendido a recibir los golpes de la vida sin derrumbarse. Raúl, en cambio, bajó la cabeza vencido por la impotencia. «Construí esa casa con mis propias manos», murmuró. Poco a poco, ladrillo a ladrillo. Lucero se sentó a su lado. «Raúl, lo que construiste no eran solo paredes. Construiste un hogar y eso...» «Sigue aquí», dijo llevándose una mano al corazón. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias, señora. Es usted una buena persona». Lucero sintió que esas palabras le calaban hondo.
Había recibido elogios por su voz, por su talento, por su belleza, pero pocas veces por lo que más quería rescatar de sí misma, su humanidad. Escuchar aquellas palabras de Raúl, un hombre que había perdido casi todo, pero que conservaba su dignidad intacta, fue para Lucero más valioso que cualquier aplauso recibido en un escenario. Al mediodía, el especialista que había contactado llegó puntual. El doctor Martínez, uno de los cirujanos ortopédicos más reconocidos del país, saludó con cordialidad y pidió examinar a Daniel en presencia de sus padres. Revisó cada movimiento, tomó notas y escuchó con atención lo que Rosa y Raúl le contaban. Su condición es tratable, explicó finalmente con un tono que mezclaba profesionalismo y esperanza. Con la cirugía adecuada y un programa de rehabilitación intensivo, Daniel podría caminar sin ayuda de muletas. Rosa apretó con fuerza la mano de su esposo, intentando contener las lágrimas. ¿Cuándo podría operarse?, preguntó Lucero sin dudar. «¿Puedo incluirlo en mi agenda para la próxima semana?», respondió el médico. «Antes necesitaremos algunos estudios preparatorios». Daniel, que había seguido cada palabra como si fueran notas de una canción importante, levantó la vista. «¿Podré correr algún día?», preguntó con esa mezcla de ilusión y miedo que solo un niño puede mostrar. El doctor sonrió conmovido por la inocencia de la pregunta. «No puedo prometerte que correrás como un atleta profesional», dijo con honestidad, «pero sí que tendrás mucha más libertad de movimiento que ahora, y eso es un gran paso». Para Daniel, esa respuesta bastó. Su sonrisa encendió la habitación. Cuando el doctor se marchó, Rosa se acercó a Lucero. «No sé cómo agradecerle lo que está haciendo por mi hijo», murmuró la voz temblorosa. «No tienes que agradecerme, Rosa», la interrumpió Lucero con firmeza. «Si alguien debe agradecer, soy yo. Me has recordado lo que realmente importa en la vida». Aquella tarde, como había prometido, llegó Manuel Mijares. El simple hecho de verlo cruzar la puerta devolvió a Lucero esa sensación de seguridad que siempre había sentido en su presencia. Mijares saludó a la familia Hernández con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Se agachó frente a Daniel. «Así que tú eres el famoso Daniel. Me han contado que te gusta la música». «Mi canción favorita es Soldado del Amor», confesó el niño. «Mi papá la cantaba cuando yo era más pequeño». Mijares miró a Raúl con una chispa de respeto. «¿En serio? Entonces tendremos que cantarla juntos algún día». Raúl bajó la mirada sonrojado. Era mejor antes del accidente. «Ahora la voz me falla». «La voz nunca falla cuando se canta con el corazón», respondió Mijares con esa sinceridad que atraviesa cualquier barrera. La tensión que había envuelto a la familia Hernández comenzó a disiparse. Los niños reían, con Lucerito Mijares bromeaba con Daniel y Lupita, y el ambiente se llenaba de algo que hacía tiempo no se respiraba allí: ligereza. Mientras tanto, Lucero llevó a Rosa y Raúl a su estudio. Allí les expuso lo que llevaba horas madurando en su mente. «No quiero limitarme a pagar la operación de Daniel. Quiero ofrecerles una oportunidad para reconstruir su vida». Les explicó su idea, un programa que ella misma financiaría para ayudar a familias en situación vulnerable. Raúl podría supervisar obras adaptadas a sus posibilidades físicas. Rosa encargarse de la organización y administración. No era un regalo, sino un trabajo con propósito. «Quiero que recuperen su independencia, su dignidad. Ustedes tienen habilidades valiosas, y este proyecto podría cambiar no solo su vida, sino también la de otras familias». Rosa y Raúl se miraron procesando cada palabra. No era caridad, era respeto, era confianza. «¿Por qué hace esto por nosotros?», preguntó Raúl al fin. «Apenas nos conoce». Lucero reflexionó antes de responder. «Tal vez porque durante años viví en una burbuja. Y Rosa siempre estuvo ahí cuidando de mi casa, de mi hija, sin que yo me detuviera a conocerla de verdad. O tal vez porque puedo hacerlo. Y si no uso lo que tengo para algo que importe, ¿de qué sirve todo lo que he logrado?». En los ojos de Raúl apareció algo que no se veía desde hacía mucho: esperanza. «Acepto», dijo con una firmeza renovada. «Le prometo que no la defraudaremos».
Rosa sonrió entre lágrimas. Gracias por vernos, señora Lucero. En esas 3 palabras había más que gratitud, había reconocimiento. Esa noche la mesa del comedor era otro mundo comparada con la del día anterior. Daniel charlaba entusiasmado con Mijares sobre música. Lupita compartía con Lucerito su sueño de ser doctora. Rosa y Raúl hablaban con más soltura. Lucero los observaba consciente de que todo había empezado por un impulso casi irracional. Y sin embargo, lo que tenía ahora ante sus ojos era el inicio de algo más grande capaz de transformar no solo la vida de esa familia, sino la suya. Mientras servía el postre, su teléfono vibró mensajes de su representante recordándole los compromisos que había cancelado. Portadas, entrevistas, reuniones. Miró la pantalla y luego a la familia reunida. La decisión fue automática, apagó el teléfono y se sumó a la conversación sintiendo una paz que no recordaba haber sentido en años. Esa noche Lucero no era la estrella ni la figura pública, era simplemente humana. Había pasado una semana desde aquella noche de tormenta, que sin previo aviso, torció el rumbo de 2 historias, la de la familia Hernández y la de Lucero. La mansión, antes silenciosa y casi ceremoniosa, se había convertido en un ir y venir, constante de médicos, arquitectos, trabajadores sociales y amigos cercanos. Las puertas se abrían y cerraban como si en su interior se estuviera escribiendo algo más grande que cualquier concierto o alfombra roja, un acto de reconstrucción en todos los sentidos. Aquel día amaneció antes que el sol. Lucero, con un nudo en el estómago, se dirigió a la cocina en busca de café. Y allí encontró a Rosa despierta luchando con sus propias manos temblorosas mientras intentaba preparar el desayuno. «Buenos días, Rosa», dijo Lucero bajando la voz para no asustarla. «Hoy madrugaste más que yo». «No pude dormir, señora», respondió Rosa y la emoción quebró su voz. «Hoy es el día». Lucero se acercó, tomó sus manos frías y las apretó con fuerza. «Todo va a salir bien. El doctor Martínez es el mejor en lo que hace». Rosa asintió conteniendo las lágrimas. «Es que nunca pensé que este momento llegaría. Durante años, cada vez que Daniel se caía, cada vez que lo veía mirando a otros niños correr, me sentía tan...». La voz se le apagó, tan impotente. Lucero la abrazó sin decir nada. Comprendía esa impotencia. La fama, el dinero, los contratos no habían podido blindarla de ciertos golpes en la vida, especialmente cuando se trataba de proteger a su hija. «Las madres siempre queremos resolverlo todo», murmuró con una sonrisa melancólica. «Pero a veces lo único que nuestros hijos necesitan es que estemos ahí caminando con ellos». Poco a poco la casa fue despertando. Raúl apareció intentando disimular su nerviosismo tras un aire de entereza. Lucerito llegó con su energía habitual, aunque sus ojos la delataban. Lupita entró en silencio y se sentó junto a ella buscando la seguridad de su compañía. El último en aparecer fue Daniel. A diferencia de los demás, estaba sereno, casi radiante. Se sentó con ayuda de sus muletas y saludó con una sonrisa amplia buenos días. ¿Por qué están todos tan serios? Una risa nerviosa recorrió la mesa. El único que no parecía inquieto era él. «Estamos un poco nerviosos por ti, campeón», dijo Mijares, que había llegado la noche anterior. «Pero veo que tú no». «El doctor Martínez me explicó todo», respondió el niño con madurez. «Dijo que cuando despierte mis piernas estarán dormidas, pero después podré hacer los ejercicios que me enseñó Lucerito y caminaré mejor». Los adultos se miraron conmovidos por su serenidad. «¿Y sabes qué es lo primero que haré cuando pueda caminar bien?», preguntó con los ojos brillando. «¿Qué?», preguntó Lucero acercándose. «Bailar, como en sus videos». Lucero tragó saliva. Ese deseo tan simple, tan puro, la golpeó como una lección. Después del desayuno, Fernando ya tenía lista la camioneta más amplia para llevarlos al hospital. Lucero había insistido en una entrada privada, aquello no sería un espectáculo para las cámaras. Durante el trayecto, Lucero observó los cambios de esa última semana. Raúl, gracias al nuevo proyecto, volvía a sentirse útil, supervisando construcciones desde una silla adaptada.
Rosa ya no trabajaba como empleada doméstica, sino como administradora. Lupita había ingresado a una escuela con programas especiales para futuros médicos. ¿Y Daniel? Daniel estaba a punto de comenzar su nueva historia. En el hospital, el doctor Martínez los recibió con todo preparado. Antes de entrar al quirófano, Daniel pidió hablar con Lucero. Extendió su mano pequeña y la sostuvo con fuerza. «Quiero darle las gracias», dijo mirándola directo a los ojos. «No tienes que agradecerme nada, Daniel». «Sí tengo. Mi mamá siempre me dijo que los milagros existen, pero que hay que saber reconocerlos. Y usted es nuestro milagro». Lucero no pudo contener las lágrimas. Se inclinó y lo abrazó con cuidado. «Tú eres el milagro, Daniel. Tú y tu familia me han enseñado más en una semana que muchas personas en toda mi vida». Las enfermeras se lo llevaron. El silencio llenó la sala de espera. Rosa, entre Raúl y Lupita, sostenía sus manos como si fueran un ancla. Lucero, Lucerito y Mijares cerraban el círculo presentes firmes. Afuera, Fernando mantenía alejados a curiosos y reporteros. Las horas se estiraban como si el tiempo jugara en su contra. A media mañana sonó el teléfono de Lucero, su representante. Un productor internacional la quería de inmediato para un proyecto de gran escala. En otro momento esa llamada habría sido prioridad. «Lo siento, no puedo», dijo mirando a Rosa y a sus hijos. «Estoy en medio de algo mucho más importante». Colgó sin esperar respuesta. «Tendrá que esperar», dijo Lucero con voz firme sin un titubeo. Del otro lado de la línea, Ricardo guardó un silencio incrédulo. «Lucero, es una oportunidad única. Podrías convertirte en la primera latina en...» Ricardo lo interrumpió usando un tono que rara vez empleaba. «Hay un niño en cirugía ahora mismo. Un niño cuya vida va a cambiar hoy. Y voy a estar aquí cuando despierte. No en una sala discutiendo sobre mi carrera. ¿Está claro?» El silencio se volvió más denso hasta que finalmente su representante cedió. «Perfectamente claro. Te llamaré mañana». Al colgar, Lucero levantó la mirada y se encontró con los ojos de Rosa. En ellos había gratitud, pero también algo más, una comprensión profunda, como si en ese instante las distancias invisibles entre sus mundos se hubieran acortado hasta casi desaparecer. A mediodía, una enfermera se acercó con noticias. «La operación avanza bien». El alivio fue breve. Aún quedaban horas por esperar. 2 horas después, el doctor Martínez apareció en la sala con el rostro cansado, pero con una chispa de satisfacción en la mirada. «La cirugía ha sido un éxito», anunció. Un suspiro colectivo llenó el espacio. «Hemos corregido la malformación y liberado los nervios. Daniel está en recuperación. Podrán verlo cuando despierte». Rosa se derrumbó en los brazos de Raúl llorando de alegría. Lupita sonrió abiertamente por primera vez. Lucerito abrazó a su madre. Mijares, siempre más reservado, se apartó discretamente para secarse una lágrima. Cuando por fin entraron, Daniel abría lentamente los ojos. Tenía las piernas inmovilizadas y varios monitores a su alrededor, pero su rostro irradiaba paz. «Mamá, ya me operaron», susurró. «Sí, mi niño», respondió Rosa besándole la frente. «Ya pasó todo». «¿Voy a poder bailar?», preguntó débil pero con brillo en la mirada. Raúl, con la voz quebrada, asintió. «Sí, pero primero vendrá la rehabilitación. Voy a ser el mejor paciente», prometió, «para que estén orgullosos de mí». Lucero se acercó y con una sonrisa que apenas contenía su emoción le dijo: «Ya estamos orgullosos de ti, Daniel. Eres el niño más valiente que conozco». Los días siguientes fueron una coreografía constante de cuidados. Daniel fue trasladado a la mansión, a una habitación adaptada con todo lo necesario para su recuperación. Enfermeras y fisioterapeutas se turnaban bajo la supervisión del doctor Martínez. La rehabilitación sería larga y dolorosa, pero Daniel la enfrentaba con la misma determinación que había mostrado antes de la cirugía. Lucerito, convertida en su compañera inseparable, lo motivaba con juegos, música y risas. Mientras tanto, el proyecto de viviendas tomaba forma.
Mijares había aportado recursos y su imagen para atraer más donantes. El terreno ya estaba comprado y los planos aprobados 10 casas accesibles para familias vulnerables. Raúl se había convertido en el corazón técnico del proyecto. Desde su silla adaptada supervisaba la obra ganándose el respeto de los albañiles. Por primera vez en años se sentía útil valorado por su experiencia y no por la lástima. Rosa, por su parte, dividía su tiempo entre cuidar de Daniel y coordinar el proyecto. Lucero descubrió en ella una líder nata, sabía administrar, negociar y sobre todo conectar con la gente. Una tarde, revisando planos con el arquitecto Rosa, lanzó una pregunta que tomó a Lucero por sorpresa. ¿Por qué no hace público este proyecto? Podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Lucero, que había insistido en mantener todo en privado, frunció el ceño. No quiero que parezca publicidad. He visto demasiadas celebridades usar causas así como una estrategia de imagen. Rosa asintió, pero no se retractó. Lo entiendo. Pero si nadie lo sabe, ¿cómo van a seguir su ejemplo? A veces la discreción también es una forma de egoísmo. Aquellas palabras se quedaron clavadas. Nunca había pensado que su silencio pudiera limitar el impacto de lo que estaba construyendo. Tienes razón, admitió. Tal vez haya una forma de contarlo sin convertirlo en un espectáculo sobre mí. Esa noche Lucero llamó a Ricardo. Quiero organizar un evento benéfico, pero no una gala superficial. Quiero algo auténtico. ¿Qué tienes en mente?, preguntó el intrigado. Un concierto en el Auditorio Nacional. 10,000 personas. Y las verdaderas estrellas serán las familias beneficiarias. Ellas contarán sus historias en el escenario, para que el público las vea y las escuche como personas, no como estadísticas. El plan crecía con cada palabra. Todo lo recaudado financiaría más viviendas y un programa médico para niños como Daniel. Esta vez no sería un evento para aplaudir a los famosos, sino para dar voz a quienes rara vez la tienen. Lucero lo sabía, ese escenario sería muy distinto a todos los que había pisado. Y tal vez el más importante de su vida. Entre canción y canción, las verdaderas protagonistas del concierto subirían al escenario para contar sus propias historias, no como objetos de lástima, sino como ejemplos vivos de resiliencia, dignidad y lucha. Cuando Lucero compartió la idea con la familia Hernández, las reacciones fueron tan distintas como los caminos que cada uno había recorrido. Rosa, con su mirada encendida, entendió de inmediato el impacto que aquello podía generar. Raúl, más cauto, expresó su preocupación por exponerse ante tanta gente. Lupita se mostró entusiasmada con la idea de pisar un escenario tan imponente. Y Daniel, desde su cama de recuperación, lanzó una pregunta que congeló el aire en la habitación. ¿Podré bailar para entonces, señora Lucero? El silencio fue la respuesta inicial. Apenas habían pasado 2 semanas desde la cirugía y los médicos habían sido claros: 6 meses de rehabilitación intensa para caminar sin ayuda. Quizás 1 año o más para poder bailar. No lo sé, Daniel, respondió Lucero con una honestidad suave. Dependerá de cómo avances. El niño asintió, pero en sus ojos brillaba una luz que no aceptaba medias tintas. Entonces tendré que esforzarme más, porque quiero bailar en ese escenario, y que todos vean lo que usted hizo por mí. Lo que hicimos juntos, corrigió Lucero con una sonrisa que intentaba contener la emoción. Yo puse los recursos, tú pones la valentía y el esfuerzo. La preparación del concierto se convirtió en el centro de las vidas de todos. Mijares movilizó a sus contactos para sumar artistas de renombre. Lucerito, heredera del talento de sus padres, preparó un número especial. Rosa y Raúl, que al principio no querían hablar en público, comenzaron a trabajar con un coach de oratoria para contar su historia con seguridad. Mientras tanto, Daniel se sumergía en una rehabilitación implacable. Cada mañana amanecía con la misma frase: hoy me acerco un paso más a mi baile. El doctor Vega, su fisioterapeuta, lo observaba incrédulo. Nunca había visto una recuperación así, le dijo un día a Lucero después de una sesión agotadora. Es como si tuviera un motor extra. ¿Lo tiene?, respondió ella mirando al niño practicar en las barras paralelas. ¿Quiere bailar en el concierto? El doctor frunció el ceño. Eso es en 3 meses.
Médicamente es imposible. Lo sé, pero no se lo diré. Esa meta es lo que lo mantiene luchando. El médico suspiró rendido ante esa lógica. A veces la medicina olvida el poder de la esperanza. Conforme se acercaba la fecha, la noticia del concierto comenzó a filtrarse. Los medios, siempre hambrientos de historias con nombres famosos, especulaban. Algunos creían que era una estrategia publicitaria. Otros un intento de limpiar una imagen que en realidad no estaba manchada. Lucero no respondió a ninguno. Sabía que el escenario hablaría por sí mismo. Una tarde, mientras revisaba la lista de artistas confirmados y los planos del escenario, escuchó pasos en el pasillo. Al levantar la vista lo vio Daniel apoyado en sus muletas, avanzando con una determinación que no dejaba espacio para el desaliento. Daniel. ¿Qué haces aquí?, solo preguntó Lucero dejando los papeles a un lado. ¿Y el doctor Vega? Le pedí que me dejara venir. Quiero mostrarle algo. Lucero lo observó acercarse hasta el centro de la habitación. El niño respiró hondo como si cargara el peso de una promesa. Primero soltó una muleta manteniéndose en pie con la otra. Y entonces, ante la mirada incrédula de Lucero, soltó también la segunda. Por unos segundos, que parecieron eternos, Daniel se sostuvo sin ayuda tambaleante, pero erguido, sonriendo con una mezcla de orgullo y nervios. «Daniel», murmuró Lucero con la voz rota sin encontrar más palabras. En ese instante, entendió que aunque el cuerpo del niño aún necesitara tiempo, su espíritu ya estaba bailando. El niño dio un paso pequeño e inseguro, luego otro, y otro más. 3 pasos que eran más que un simple avance físico, eran un milagro médico, un triunfo de la voluntad, una victoria contra todas las probabilidades. En el 4.º paso sus piernas cedieron. Lucero, con reflejos que nacían de la pura emoción, se lanzó hacia él para sostenerlo antes de que cayera. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo y el calor de sus lágrimas que se mezclaban con las suyas. «Lo logré, ¿verdad?», preguntó Daniel jadeando por el esfuerzo. «Di algunos pasos yo solo». «¿Lo lograste, campeón?», confirmó Lucero con la voz quebrada. «¿Y sabes lo que esto significa?». Daniel asintió con un brillo que no dejaba espacio a la duda. «Significa que podré bailar en el concierto. No como imaginaba al principio, pero podré hacerlo a mi manera». Lucero lo ayudó a sentarse todavía conmovida. «Daniel, esto es asombroso. Has avanzado más de lo que los médicos creían posible. Pero bailar». Dudó sin querer destruir su ilusión. «Bailar requiere equilibrio, coordinación». «Lo sé», la interrumpió con una madurez que desarmaba. «No voy a hacer piruetas ni saltos. Pero Lucerito me está enseñando un baile especial. Uno que puedo hacer incluso con muletas si las necesito». Lucero se quedó en silencio, sorprendida. No sabía que su hija había estado planeando algo así. «Mi hija te está enseñando a bailar». «Es un secreto», respondió Daniel casi en un susurro cómplice. «Practicamos cuando termino la fisioterapia. No importa si mis piernas no funcionan perfecto. Importa lo que siento aquí». Se tocó el pecho. Lucero sintió una oleada de orgullo. Su hija, a los 18 años, había entendido una verdad que a muchos adultos les toma toda una vida ayudar a alguien. No es solo aliviar sus carencias, sino alimentar sus sueños. «Estoy segura de que será el baile más hermoso que haya visto», dijo abrazándolo otra vez. El día del concierto benéfico llegó. El Auditorio Nacional a reventar. Celebridades, empresarios políticos y público en general ocupaban las butacas intrigados por el misterio que rodeaba el evento. El escenario estaba listo para una noche que mezclaba música y testimonios. Tras bastidores, las familias beneficiarias repasaban sus discursos. Rosa y Raúl, impecables pero nerviosos, se tomaban de la mano. Lupita, en cambio, parecía tener nervios de acero. Daniel, con su traje a medida, practicaba sus pasos con Lucerito por última vez. Lucero los miraba desde un rincón. No era el vértigo habitual de antes de un concierto. Era algo más, la sensación de que al final de la noche algo cambiaría para siempre. A las 8 en punto, la presentadora salió a escena para explicar la causa El Proyecto Esperanza, una iniciativa para dar viviendas dignas y atención médica
a quienes más lo necesitaban. Lucero fue la primera en pisar el escenario. Vestía de forma sencilla, sin artificios, dejando que su voz y sus palabras fueran el centro. «Buenas noches», saludó, y la ovación casi la obliga a detenerse. Esta no es una noche cualquiera. No venimos solo a cantar, venimos a celebrar algo más importante: la dignidad, la solidaridad, la esperanza. Se detuvo, respiró y miró a la audiencia como si hablara a cada persona de manera individual. Hace unos meses descubrí que vivía ciega. Descubrí que la mujer que cuidaba de mi hogar cada noche regresaba a una realidad que yo no podía imaginar. Y con ella aprendí lo que significa resistir con dignidad. Su voz no temblaba, estaba cargada de verdad. Esta noche verán a familias que no vienen aquí como casos de caridad, sino como protagonistas de sus propias historias. Ellos son los verdaderos maestros esta noche. Y entonces llegó el momento. Daniel apareció apoyado en una sola muleta. El auditorio enorme se volvió silencioso. Lucerito estaba a su lado como cómplice y guardiana. La música comenzó electricidad. No había coreografía de revista, no había saltos ni giros espectaculares. Había pasos sencillos medidos. Y una emoción que llenaba cada rincón del lugar. En un momento Daniel dejó la muleta, tomó las manos de Lucerito y juntos dieron un pequeño giro. El público se puso de pie. No aplaudían a un niño con discapacidad. Aplaudían a un ser humano que con cada movimiento decía: «Aquí estoy y puedo». Cuando terminó, Lucero subió y lo abrazó. No hizo falta decir nada, el aplauso, las lágrimas y el temblor en sus manos lo decían todo. Esa noche, en el Auditorio Nacional no ganó la música, ganó la vida. La tarde de la inauguración, el sol caía lentamente sobre los techos de lámina y las calles polvorientas tiñendo el horizonte de un naranja cálido. El nuevo centro cultural se alzaba como un faro en medio del barrio, paredes recién pintadas, ventanales amplios y un mural enorme que mostraba manos de diferentes colores sosteniendo juntas una sola palabra: dignidad. Rosa estaba en la entrada recibiendo a las familias. Su sonrisa era la misma que años atrás, pero ahora llevaba algo más: la seguridad de quién sabe que ha cambiado su destino. Raúl revisaba como siempre cada detalle técnico: luces, sonido, accesos. Lupita ayudaba a organizar a los niños para la primera actividad, mientras Daniel sin muletas guiaba a un grupo hacia la sala de juegos y lectura. Lucero, vestida de manera sencilla, caminaba entre la gente. No era la estrella esa tarde, era una más mezclada con las risas y las conversaciones. Cuando se acercó al escenario improvisado, la gente se fue reuniendo poco a poco. Hace un año comenzó con voz serena: una tarde lluviosa cambió mi vida. No lo sabía entonces, pero al seguir a Rosa a su casa, no solo encontré una realidad que desconocía, encontré un propósito. El silencio se hizo absoluto. Hoy, al inaugurar este centro cultural, no estamos abriendo solo un edificio, estamos abriendo una puerta para que nuestros niños sueñen, aprendan y se sientan orgullosos de lo que son. Una puerta para que cada familia que cruce este umbral recuerde que la dignidad no es un lujo, es un derecho. En la primera fila, Lucerito escuchaba con los ojos brillantes. Sabía que esas palabras no eran para la prensa ni para los invitados ilustres, eran para cada niño que alguna vez se sintió invisible, para cada trabajador que creyó que su historia no importaba. La ceremonia terminó con una canción interpretada por Lucero Mijares y Lucerito juntos. No fue un número espectacular de luces ni coreografías, pero sí un momento íntimo y profundo. En el coro Daniel y otros niños cantaban también, sus voces pequeñas pero firmes, llenando el aire de algo que no podía comprarse ni medirse: esperanza viva. Cuando cayó la noche y las luces del centro se encendieron por primera vez, Lucero se apartó un momento para observar la escena. El murmullo de las familias, el olor a café recién hecho, las risas de los niños jugando. Era un sonido más hermoso que cualquier aplauso que hubiera recibido en un escenario. Lucerito se acercó tomándole de la mano. «Mamá, creo que esto es solo el principio». Lucero sonrió sin apartar la vista del mural.
Sí, hija. Y esta vez lo vamos a escribir juntas. El coche avanzaba lentamente por las calles iluminadas tenuemente, mientras Lucero, recostada en el asiento, dejaba que las escenas del día pasaran una y otra vez por su mente. La risa de los niños, el aroma de la comida casera, las manos que se estrechaban con sinceridad, y el pequeño marco de madera que ahora descansaba en su regazo como un tesoro. Al llegar a su casa no encendió las luces. Caminó directamente hacia su estudio, colocó el marco en un lugar visible junto a sus premios y reconocimientos, como si ese objeto sencillo, imperfecto y hecho con amor tuviera el mismo o incluso más valor que cualquier trofeo recibido. Se quedó unos segundos observando la fotografía. Allí estaba Daniel congelado en ese instante de libertad y orgullo, recordándole que las verdaderas victorias no siempre se celebran con fuegos artificiales, sino con pasos pequeños que nacen de la determinación. Lucero sonrió. No la sonrisa automática que a veces ofrecía frente a las cámaras, sino una que nacía desde el corazón, de esa certeza silenciosa que se tiene cuando la vida se alinea con el propósito. A lo lejos escuchó la voz de Lucerito que llegaba desde el pasillo. «Mamá, aquí estoy, hija». La joven entró, se sentó junto a ella, y sin decir nada también miró la foto. Un silencio cómplice las envolvió. «Mamá», susurró Lucerito, «creo que este es el lugar donde todo comienza. De verdad». Lucero le tomó la mano. «Sí, hija, y esta vez vamos a caminarlo juntas». La cámara, en la versión cinematográfica de esta historia, se alejaría lentamente, dejando a madre e hija, sentadas una al lado de la otra con el marco en primer plano, y detrás la penumbra cálida del estudio. Afuera la noche avanzaba tranquila, como si supiera que algo profundo y duradero había empezado a crecer no en ladrillos ni en cifras, sino en corazones. Porque a veces los milagros más grandes empiezan con el simple acto de mirar al otro y realmente verlo. No hubo alfombra roja, ni flashes de fotógrafos, ni discursos preparados con frases rimbombantes. El patio del nuevo centro cultural estaba lleno de mesas sencillas con manteles de colores, platos de comida casera y risas que se mezclaban con la música en vivo de un grupo local. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de los guisos que las mismas familias habían preparado para la ocasión. Los niños corrían de un lado a otro explorando cada rincón, la biblioteca infantil, con estantes llenos de libros nuevos, la sala de música con guitarras y tambores alineados contra la pared, el pequeño teatro donde algún día representarían sus propias historias. Entre ellos, Daniel, ahora de 9 años, caminaba con apenas un ligero cojeo. Su paso, aunque todavía marcado por la operación, era firme. Su sonrisa luminosa y contagiosa lo iluminaba todo a su alrededor. Había pasado de ser un niño encerrado en la lucha por su salud a convertirse en una presencia viva, fuerte, que inspiraba a todos los que lo miraban. En un momento de la celebración, Daniel localizó a Lucero. Ella conversaba con un grupo de madres beneficiarias, escuchando con atención sus planes, sus sueños, sus preocupaciones. Daniel se acercó despacio sin interrumpir, esperando el momento justo. «Señora Lucero», dijo finalmente con esa mezcla de respeto y cercanía que nunca había perdido con ella. Lucero sonrió al verlo y se disculpó con las mujeres antes de tomarlo suavemente del hombro. «¿Qué sucede, campeón?». Daniel miró alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más escuchara, y luego sacó de su bolsillo un objeto pequeño envuelto en papel de colores. «Quería darle esto. Lo hice yo mismo». «Bueno, con ayuda de Lucerito». Lucero lo recibió con cuidado, casi como si fuera un objeto frágil. Al desenvolverlo encontró un pequeño marco de madera tallada a mano, con líneas imperfectas y marcas que contaban la historia de dedos infantiles trabajando con paciencia. Dentro, una fotografía: Daniel en el escenario del Auditorio Nacional, con los brazos abiertos en pleno baile, con esa expresión de alegría pura que había conmovido a miles. «Es para que nunca olvide ese día», explicó el niño. «El día en que aprendí que los milagros existen, pero que a veces tenemos que ayudarlos a suceder». Lucero sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Esta vez no las contuvo.
Eran lágrimas limpias de gratitud de un amor que iba más allá de cualquier vínculo profesional o caritativo. Nunca lo olvidaré, Daniel. Lo abrazó con fuerza. Y sabes que tú fuiste el verdadero milagro. Tú, tu familia. Y aquel momento en que decidí seguir a tu mamá aquel día de lluvia. Daniel sonrió con esa sabiduría precoz que a veces solo los niños poseen. Y sabe que es lo mejor, señora Lucero, que esto es solo el comienzo. Tenía razón. Era el comienzo de algo mucho más grande. En el patio la música continuaba, pero Lucero sintió que todo se detenía un instante para grabar esa escena en su memoria. Las risas, los abrazos, las miradas de orgullo de madres y padres que habían recuperado algo más que un techo. Habían recuperado la fe en sí mismos. Esa noche de regreso a su casa, Lucero no encendió las luces. Caminó directo a su estudio y colocó el marco en una repisa justo al lado de los premios que había ganado en 3 décadas de carrera. Allí, entre discos de platino y trofeos dorados, ese pequeño marco de madera parecía brillar con una luz propia. No representaba fama ni éxito, representaba sentido. Lucerito apareció en la puerta aún con el cabello revuelto por el viento de la calle. «Mamá, hoy estabas distinta. Te vi, no sé, más feliz que nunca». Lucero sonrió. «Creo que hoy entendí que lo que hacemos con el corazón siempre nos devuelve algo más grande». La joven se acercó, miró la foto y luego la miró a ella. «Pues yo quiero seguir haciendo esto contigo. Siempre». Lucero le tomó la mano. «Entonces, hija, este es nuestro verdadero escenario. La cámara, si fuera una película, se alejaría lentamente dejando a madre e hija juntas, el marco en primer plano, y al fondo el reflejo cálido de la lámpara iluminando suavemente las paredes llenas de historia. Afuera, la noche tranquila parecía guardar un secreto que a veces los milagros más grandes empiezan con un gesto tan simple como atreverse a ver y realmente ver. El amanecer en Ciudad de México tenía ese tono dorado que promete días importantes. El aire olía a café recién molido y pan dulce. Pero para Lucero, el día comenzaba con una inquietud distinta. Desde la ventana de su estudio, observaba cómo el sol bañaba el marco de madera que Daniel le había regalado. La fotografía del niño, bailando en el Auditorio Nacional, no había perdido ni un ápice de su fuerza. Cada vez que la miraba recordaba que todo había comenzado con un impulso, y que a veces el destino se disfraza de casualidad. Pero esa mañana no estaba sola. Sentada frente a ella con una carpeta de documentos y un brillo de determinación en los ojos, estaba Lucerito. «Mamá, creo que ya es hora de dar el siguiente paso», dijo la joven, apoyando con suavidad la carpeta sobre el escritorio. El proyecto Esperanza cambió vidas, pero aún hay miles de familias esperando. No podemos quedarnos solo aquí. Lucero arqueó una ceja. ¿Te refieres a expandirnos? Lucerito asintió. Sí, a otras ciudades, incluso a zonas rurales, lugares donde la ayuda casi nunca llega. Las palabras resonaron en la habitación. Lucero sabía que su hija tenía razón. Desde que Esperanza se había consolidado, las solicitudes de apoyo llegaban desde todas partes del país. Sin embargo, también sabía que con la expansión vendrían nuevos retos, más recursos, más coordinación, más ojos críticos observando cada movimiento. No será fácil, hija. La ciudad es una cosa. Pero en lugares donde nunca nos han visto, donde la desconfianza es grande. Lucero dejó la frase en el aire. Por eso necesitamos ir nosotras mismas, interrumpió Lucerito con convicción. Ver, escuchar, entender y actuar. El sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era un número desconocido. Lucero contestó y escuchó en silencio durante varios segundos, su rostro cambiando de una expresión relajada a una seria y preocupada. Entiendo. Vamos para allá, respondió antes de colgar. ¿Qué pasó?, preguntó Lucerito. Es Rosa. Algo ha ocurrido en una de las colonias donde entregamos viviendas el año pasado. Al parecer hay problemas con las autoridades locales. Y algunas familias están en riesgo de perder sus casas.
La noticia cayó como un jarro de agua fría. Durante un instante, el silencio llenó la habitación roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Lucero se puso de pie, tomó su bolso y miró a su hija. Parece que el siguiente paso llegará antes de lo que pensábamos. La camioneta avanzaba por calles que Lucero conocía bien. No era la primera vez que iba a esa colonia, pero el ambiente estaba distinto. En las esquinas, grupos de personas discutían acaloradamente. Se respiraba tensión. Al llegar encontraron a Rosa frente a un grupo de vecinos con el ceño fruncido. «Gracias a Dios que llegaron», dijo Rosa acercándose. «Hay un hombre, un nuevo funcionario municipal. Dice que parte de este terreno no pertenece al proyecto y que las casas deben ser desalojadas en un mes». Lucerito frunció el ceño. «Eso no puede ser cierto. Tenemos todos los papeles en regla». Rosa asintió. «¿Sí? Pero parece que aquí la ley depende de quién la interprete». Lucero sintió un escalofrío. Sabía que este era un desafío distinto a todo lo que habían enfrentado. No se trataba solo de recaudar fondos o construir viviendas. Ahora estaban en un terreno donde las reglas se doblaban, donde el poder y la corrupción podían borrar años de trabajo en cuestión de días. «Entonces», dijo finalmente mirando a todos los presentes, «tendremos que luchar por estas casas como luchamos por cada ladrillo. Nadie va a arrebatarles lo que con tanto esfuerzo construimos juntos». Y mientras pronunciaba esas palabras, no podía evitar pensar que tal vez, esta vez, el precio de mantener viva la esperanza sería mucho más alto. La noticia del desalojo se propagó por la colonia como un incendio en pasto seco. Los murmullos se convirtieron en discusiones. Las discusiones en gritos y en cuestión de horas, la tranquilidad que había caracterizado aquel barrio se desvaneció. Lucero y Lucerito se reunieron con Rosa en la pequeña oficina comunitaria, un cuarto de paredes encaladas y muebles sencillos pero lleno de carteles y planos del proyecto Esperanza. Sobre la mesa, Rosa extendió una carpeta con todos los documentos, escrituras, planos, permisos de construcción, actas notariadas. Todo estaba en orden. «¿Esto no es un error administrativo?», dijo Lucerito con firmeza. «Alguien está buscando beneficio de todo esto». Rosa asintió. «Se llama Julián Castañeda. Lo nombraron hace 3 meses como director de desarrollo urbano del municipio. Desde que llegó ha intentado revisar todos los terrenos que fueron donados para vivienda social». El nombre encendió una chispa de inquietud en Lucero. Había escuchado rumores. Castañeda no solo era un funcionario, sino un empresario con intereses en la construcción de complejos privados. Los terrenos que ahora ocupaban las casas de Esperanza, con su ubicación estratégica, eran un bocado muy apetecible. «Mañana lo enfrentaré», dijo Lucero con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «No pienso permitir que un burócrata robe la dignidad de estas familias». A la mañana siguiente, Lucero y Lucerito llegaron al edificio municipal. El aire dentro olía a papel viejo y a café recalentado. Un secretario nervioso las condujo hasta la oficina de Castañeda. Julián Castañeda estaba sentado tras un escritorio de madera maciza, impecablemente vestido, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Señora Lucero», dijo con voz suave, casi melosa, «es un placer conocerla en persona. He seguido su carrera musical durante años». «No estamos aquí para hablar de música», interrumpió Lucero. «Estamos aquí para hablar de sus intentos de desalojar a familias que viven legalmente en sus casas». Castañeda ladeó la cabeza como quien escucha a un niño caprichoso. «Señora, yo solo aplico la ley. Y la ley dice que una parte de ese terreno nunca fue registrada a nombre de su fundación». Lucerito abrió la carpeta y le colocó delante las escrituras selladas por notario. «Aquí están los documentos. Usted miente». Por un instante la sonrisa de Castañeda se tensó. Luego se reclinó en su silla. «La ley no siempre es cuestión de papeles, jovencita. Es cuestión de interpretación y de acuerdos». El silencio se volvió denso. Lucero comprendió lo que estaba implícito. Estaba pidiendo un soborno. La indignación le recorrió el cuerpo, pero su voz se mantuvo firme. «No voy a pagarle un peso. Y voy a asegurarme de que todo el país sepa lo que usted está intentando hacer». Castañeda sonrió de nuevo, esta vez con frialdad.
Le advierto, señora Lucero, que en este juego no siempre gana quien tiene la razón. De regreso en la colonia Lucerito, no podía ocultar su frustración. Ese hombre no va a detenerse, mamá. Tenemos que hacer algo más grande, algo que no pueda ignorar. Lucero miró a su hija y luego a las casas que habían construido con tanto esfuerzo. Vio a los niños jugando en la calle, a las madres tendiendo ropa, a los ancianos conversando en las puertas. Todo lo que estaba en riesgo. Entonces lo haremos público, dijo al fin. No solo en la prensa. Vamos a contar la historia de cada familia en cada medio posible, hasta que él no pueda esconderse detrás de su escritorio. Y así, sin saberlo aún, madre e hija, estaban por iniciar una batalla no solo por unas casas, sino por el derecho de una comunidad entera a existir sin miedo. Una batalla que las pondría frente a frente con el poder, la corrupción, y con verdades incómodas que cambiarían sus vidas para siempre. El primer paso fue contactar a los periodistas que habían cubierto el concierto benéfico un año atrás. Muchos recordaban el momento en que Daniel había bailado en el escenario y estaban dispuestos a escuchar la nueva historia. Pero esta vez, Lucero y Lucerito sabían que no bastaba con un par de notas en la prensa de espectáculos. Necesitaban llegar a los noticieros nacionales, a programas de investigación, a cualquier plataforma capaz de amplificar la verdad. Rosa, al principio reacia, aceptó dar entrevistas. Si me quedo callada, le enseño a mis hijos que es mejor agachar la cabeza. No, esta vez vamos a mirar al poder de frente. En cuestión de días, las cámaras llegaron a la colonia. Filmaban a las familias en sus casas, a los niños en la escuela, a los voluntarios trabajando. Los testimonios eran crudos y auténticos. Una madre soltera que había escapado de una relación violenta mostraba con orgullo su nuevo hogar. Un anciano que vivía antes en un refugio improvisado contaba cómo ahora podía dormir sin miedo a la lluvia. Lucerito se encargaba de coordinar las redes sociales. Publicaba videos cortos con las historias más impactantes acompañadas de la etiqueta Mundo Defiende Esperanza. En pocos días, las publicaciones comenzaron a viralizarse. Influencers, artistas y ciudadanos comunes compartían las imágenes indignados por la amenaza de desalojo. La presión crecía y con ella el nerviosismo de Julián Castañeda. Una noche, mientras Lucero revisaba mensajes en su celular, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era grave, distorsionada. Deje de meterse en asuntos que no le corresponden, o su hija podría salir lastimada. Lucero sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, preguntó, pero la llamada ya había terminado. No quiso alarmar a Lucerito de inmediato, pero al día siguiente, Rosa le mostró algo que la dejó sin aliento. Un sobre sin remitente había llegado a la oficina comunitaria. Dentro, una sola fotografía: Lucerito, tomada a distancia saliendo de la universidad. En el reverso, escrito a mano, 3 palabras. Última advertencia, señora. Lucero sabía que habían tocado un nervio. La corrupción no se defendía solo con leyes, sino también con miedo. Pero en lugar de detenerla, aquello encendió aún más su determinación. Convocó a una reunión urgente en el centro comunitario. Estaban Rosa, Raúl, varios líderes vecinales y algunos voluntarios del proyecto. Nos quieren asustar, dijo Lucero con voz firme. Pero si cedemos ahora, no solo perderemos las casas, perderemos la dignidad. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Entonces vamos a hacer algo que no puedan ignorar, intervino Lucerito. Una gran marcha hasta el Palacio Municipal. Que toda la ciudad vea que no somos invisibles. Rosa levantó la mano. Y que cada familia lleve un letrero con su historia. Que Castañeda tenga que mirar a los ojos a quienes quiere dejar sin hogar. La idea prendió como fuego. En pocos días, se organizó una movilización que prometía ser histórica. La mañana del día señalado, cientos de personas se congregaron en la colonia. Madres con niños, ancianos, estudiantes, voluntarios. Todos marchaban juntos portando pancartas, fotos y mensajes de esperanza. En el centro, Lucero, Rosa y Lucerito caminaban codo a codo. Pero mientras avanzaban por la avenida principal, un automóvil oscuro apareció a toda velocidad desde una calle lateral.
Y fue en ese instante que todos entendieron que la lucha por esperanza apenas estaba comenzando. El rugido del motor rompió la cadencia de los pasos y cánticos. Algunos se apartaron instintivamente, otros quedaron congelados. El coche, una camioneta negra sin placas visibles, se lanzó directo hacia la columna central de la marcha, justo donde iban Lucero, Rosa y Lucerito. ¡Cuidado!, gritó Raúl empujando a Rosa a un lado. Todo pasó en segundos. Lucero instintivamente abrazó a Lucerito y la empujó hacia el borde de la acera. Un frenazo brutal, el chirrido de las llantas, y luego un impacto seco contra las barricadas improvisadas que los vecinos habían colocado al inicio del recorrido. Las tablas se astillaron, pero detuvieron la embestida lo suficiente para que la gente pudiera dispersarse. Dentro del vehículo, el conductor encapuchado intentó retroceder, pero una figura surgió de la multitud. Un hombre alto con chaqueta de mezclilla y una gorra gastada. Golpeó el parabrisas con un tubo de hierro. El vidrio se agrietó, el conductor retrocedió a toda prisa y desapareció entre las calles, dejando tras de sí un silencio pesado roto solo por los jadeos y gritos de confusión. Lucero aún abrazaba a su hija, sintiendo el corazón golpearle el pecho como un tambor. ¿Estás bien?, preguntó revisando el rostro de Lucerito. Sí, pero... ¿qué fue eso? La multitud comenzó a murmurar algunos, asegurando que había sido un intento de amedrentar los otros, que querían causar una tragedia para dispersar la marcha. Fue entonces cuando el hombre de la chaqueta de mezclilla se acercó. Tenía el rostro curtido por el sol, unos ojos oscuros que parecían verlo todo, y una calma extraña en medio del caos. «Mi nombre es Esteban», dijo con voz grave. «Y si quieren seguir adelante con esta lucha, necesitarán algo más que pancartas y discursos». Lucero lo miró intentando descifrar sus intenciones. «¿Y usted por qué está aquí? ¿Porque yo sé quién mandó ese coche?», respondió bajando la voz. «Y sé cómo enfrentarlo». Un silencio denso los envolvió. El ruido de la ciudad parecía lejano, como si la conversación hubiera creado un espacio aparte. «Pero si vamos a seguir», continuó Esteban, «tendrán que decidir ahora mismo si están dispuestas a cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás». Lucero y Rosa intercambiaron una mirada. La marcha había sido interrumpida, pero la gente aún estaba ahí esperando una señal. La pregunta no era si seguirían, sino cómo lo harían. En ese instante, Lucerito, con los ojos fijos en Esteban, dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. «Entonces, enséñenos». La multitud comenzó a reorganizarse después del ataque, pero la tensión flotaba en el aire como una nube densa. Lucero, Rosa. Lucerito y Raúl se apartaron junto a Esteban en un callejón lateral. «Si vamos a hablar, que sea lejos de las orejas equivocadas», dijo él guiándolos por un pasaje estrecho que desembocaba en un viejo taller mecánico. El olor a aceite y metal oxidado impregnaba el lugar. Esteban cerró la puerta de acero y encendió una lámpara colgante que osciló levemente. «Escúchenme bien, no hay tiempo para rodeos. Yo trabajé 15 años como investigador encubierto, pero para gente que no quiere que ustedes hablen». Lucero frunció el ceño. «¿Está diciendo que...?» Sí, la interrumpió. «Fui parte de la red que controla a Julián Castañeda. Mi trabajo era limpiar el camino para sus negocios, silenciar testigos, manipular expedientes». El silencio que siguió fue pesado. Rosa lo miraba con una mezcla de miedo y rabia. «¿Y ahora qué? ¿Se supone que confiemos en usted?» Esteban sostuvo su mirada sin pestañear. «No, no tienen que confiar en mí, solo en la información que traigo. Julián no va a detenerse. Lo que pasó hoy fue solo un aviso. En sus archivos ustedes son elementos a neutralizar». Lucerito, con la respiración acelerada, dio un paso al frente. «¿Y por qué ayudarnos?», Esteban bajó la voz. «Porque hace 2 años una niña murió por culpa de las órdenes que recibí. Y no pude salvarla. Se llamaba Emilia. Tenía la misma edad que tú, Lucerito. Desde entonces decidí que si volvía a haber una injusticia así, no me quedaría callado». Raúl cruzó los brazos, aún desconfiado.
¿Y qué propone que dejemos de jugar a la defensiva? Julián controla jueces, policías y medios. Si quieren ganarle, tienen que quitarle lo único que no puede controlar, la verdad. En manos del pueblo. Sacó de su chaqueta una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa de trabajo. Dentro había fotos, contratos falsificados, grabaciones y listas de pagos ilegales. Esto dijo golpeando la carpeta, es suficiente para hundirlo. Pero solo si se mueve rápido y con inteligencia. Lucero sintió que el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. Si hacemos esto no habrá vuelta atrás. Exacto, respondió Esteban. ¿Es ahora o nunca? Rosa miró a su familia mentalmente, aunque estaban a su lado. Yo digo que lo hagamos. Lucerito asintió con firmeza. Si no luchamos ahora, ¿cuándo? Esteban sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa tranquila. Fue la de alguien que sabe que la tormenta apenas está comenzando. Entonces, prepárense. Esta noche empezamos. La noche cayó sobre la ciudad y con ella llegó una calma engañosa. Las luces de neón de las avenidas parecían parpadear como si presintieran lo que estaba a punto de suceder. Dentro del viejo taller mecánico, Esteban desplegó un mapa de la zona sobre una mesa cubierta de manchas de aceite. Nuestro objetivo está aquí, dijo señalando un edificio de oficinas en el centro. Piso 7, despacho 703. Es una de las sedes fantasma de Julián Castañeda. Ahí guarda copias de contratos y registros de sobornos en formato físico. Lo digital ya lo tiene encriptado, pero estos documentos en papel son oro puro. Lucero miró el mapa con atención. ¿Y cómo vamos a entrar a la antigua? Respondió Esteban. Despacho cerrado, seguridad privada, cámaras. Tenemos dos opciones: hackear el sistema desde afuera y esperar, o entrar directamente esta noche y sacarlo todo. Rosa, que hasta ahora se había mantenido en silencio, dio un paso adelante. Si esperamos, Julián podría mover esos documentos. Tiene instinto de depredador. Sabe cuándo lo están cazando. Esteban sonrió apenas. Entonces, esta noche. Lucerito, con un gorro negro calado hasta las cejas, revisaba una mochila con guantes, linternas pequeñas y una cámara portátil. Yo me encargo de fotografiar todo, dijo con determinación. No voy a quedarme atrás. Raúl gruñó preocupado. No es un juego, niña. No, replicó Lucerito. Es mi vida y la de mucha gente. 00:47 AM. La calle frente al edificio estaba desierta. El único sonido era el zumbido lejano de un transformador eléctrico. Esteban, vestido con ropa oscura, forzó la cerradura lateral en menos de 10 segundos. Lucero y Lucerito lo siguieron. Rosa y Raúl se quedaron en la camioneta atentos a cualquier movimiento. «Ojo con las cámaras», susurró Esteban. «Se mueven en barrido lento, así que hay que cruzar cuando apunten al otro lado». Subieron por las escaleras en silencio, evitando el ascensor. El 7º piso estaba completamente a oscuras, salvo por el parpadeo de una luz de emergencia. Frente a la puerta 703, Esteban sacó una ganzúa y trabajó rápido. Cuando entraron, el olor a papel viejo y a polvo les golpeó de inmediato. Las estanterías estaban llenas de carpetas, cajas y archivadores metálicos. Lucerito comenzó a tomar fotos metódicamente mientras Lucero revisaba nombres y fechas. De pronto, un clic metálico resonó detrás de ellos. La puerta se cerró de golpe. «No se muevan», ordenó una voz grave. En el umbral, dos hombres corpulentos con chaquetas negras y pistolas en mano bloqueaban la salida. Uno de ellos habló por un radio. «Tenemos a 3 dentro. Esperando instrucciones». Esteban levantó las manos lentamente, pero su mirada hacia Lucero decía otra cosa: «Espera la señal». El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, Rosa y Raúl escuchaban el crujido de estática en el walkie-talkie que Esteban les había dejado. Algo iba muy mal. Los dos hombres armados mantenían la vista fija en Lucero, Lucerito y Esteban. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Uno de ellos, el más alto, habló con voz seca. «Suéltame la cámara». Lucerito apretó la pequeña cámara contra su pecho como si fuera un escudo. «Ni muerta», susurró. El hombre dio un paso hacia ella, pero entonces pasó algo inesperado. El otro guardia, de complexión más delgada y con una cicatriz en la ceja,
Puso una mano en su hombro para detenerlo. «Déjalo». «¿Qué dices?», gruñó el grandote. El de la cicatriz lo miró con una intensidad extraña. «Dije que los dejemos ir». En un instante el lucero comprendió que aquel hombre no estaba ahí para proteger a Julián Castañeda. Estaba ahí para protegerlos a ellos. El guardia se giró hacia el grupo. «Soy Martín Figueroa. Trabajé en la constructora hasta que Castañeda me arruinó. Perdí a mi hermano por culpa de una obra mal hecha que se derrumbó. Lo que están buscando también es mi verdad». Esteban asintió rápidamente. «Entonces ayúdanos a salir». Martín tomó las llaves del grandote que lo miraba confundido. «Tú no has visto nada esta noche», le dijo en tono firme. «Si quieres seguir vivo, olvídalo». En cuestión de segundos, Martín abrió una ventana trasera del despacho. El 7º piso daba a una escalera de incendios. «Bajen por aquí. La calle de atrás no tiene cámaras». Lucerito fue la primera en deslizarse con la cámara colgada del cuello. Lucero y Esteban la siguieron bajando rápido pese al frío cortante de la madrugada. Al llegar a la calle, Rosa y Raúl ya los esperaban con la camioneta encendida. «¡Suban!», gritó Raúl. El vehículo arrancó y desapareció entre las calles oscuras mientras Martín aún en la ventana les hacía una señal de despedida. Horas después, en el viejo taller mecánico revisaron las fotos. Los documentos eran contundentes: contratos falsos, sobornos, órdenes firmadas directamente por Castañeda. Pruebas imposibles de refutar. Lucero miró a todos los presentes. «Con esto no solo vamos a destruirlo legalmente, vamos a impedir que siga destruyendo vidas». Rosa tomó la palabra y que nunca más se sienta intocable. 3 semanas más tarde, la prensa explotó con titulares sobre la red de corrupción de Castañeda. Fue arrestado preventivamente y decenas de familias comenzaron procesos legales para reclamar indemnizaciones. El proyecto Esperanza se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia, y lo que comenzó como un acto de compasión, ahora era un movimiento social imparable. En la inauguración de un nuevo centro comunitario, Daniel, ya caminando sin muletas, se acercó a Lucero con una sonrisa traviesa. «Le dije que esto era solo el comienzo. ¿Recuerda?». Lucero lo abrazó fuerte. «Y tú tenías razón, campeón». Mientras las luces del atardecer bañaban el barrio, la música y las risas llenaban el aire. La comunidad estaba más viva que nunca, y en medio de todo Lucero sintió algo que no había sentido, ni siquiera en sus noches más gloriosas, sobre un escenario: la certeza absoluta de haber encontrado su verdadero lugar en el mundo.